Magda Duarte. Como saben, la semana que viene vamos a estar comenzando con otro de los módulos. Esta clase se va a estar grabando, como ya inició recién, y se va a estar subiendo a YouTube para complementar con las clases 1 y 2, que ya están en YouTube y les pueden ir a ver si comienzan por primera vez la clase hoy, que hay muchos que son nuevos y nuevas. Cualquier duda que ustedes tengan de la clase que se va desarrollando, lo pueden ir dejando en el chat, que la profe lo va a estar respondiendo. Al final de la clase también mi compañero va a estar haciendo una serie de preguntas y respuestas para ustedes si tienen alguna duda sobre lo que es la facultad. Y bueno, si no hay nada, ninguna duda, nada más que agregar, le cedo la palabra a la profe. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que hayan podido avanzar con la lectura, con la ayuda de los PowerPoint, que hayan podido analizar estos periodos históricos. Yo sé que por ahí el último material, que es la segunda presidencia de Menem, es más difícil, más complejo de leer, pero bueno, por eso les pido que cualquier cosa, si se quedaron con dudas leyendo ese material, que aprovechen para escribirlo en el chat. Esta es una comisión bastante participativa, así que cualquier cosa le pueden ir haciendo comentarios o escribiendo preguntas ahí, y las resolvemos, y así les sirve también a sus compañeros, ¿sí? Bueno, entonces, antes de empezar, bueno, cuando terminemos de analizar este segundo periodo histórico, vamos a hacer un simulacro de examen, digamos. Yo les pasé ahí a los compañeros de la JUP 20 preguntas, 20 preguntitas, algunas son fáciles, digamos, para que más o menos las podamos resolver entre todos acá al terminar la clase, y ustedes más que nada se vayan familiarizando con el formato de múltiple choice, ¿sí? Bien. Disculpen. Empezamos entonces. Habíamos visto lo que fue esta primera presidencia de Menem, en la que se empezaron a implementar reformas estructurales, tanto en la economía, ¿sí?, con el plan de convertibilidad, con el proceso de privatizaciones, como también en el Estado. Vimos cómo el Estado se fue achicando, cómo el Estado se fue desprendiendo de responsabilidades, cómo se llevó adelante el proceso de desregulación, donde las provincias pasaron a hacerse cargo de la educación, de la salud. Vimos también cómo en un primer momento los resultados de la convertibilidad van a ser exitosos en cuanto a controlar la inflación. Vimos cómo se terminó resolviendo la cuestión militar, terminando con el ciclo de los levantamientos militares, y bueno, vimos que al final ya de esa presidencia se produce un acuerdo político entre la UCR y el Partido Justicialista, que fue conocido como el Pacto de Olivos, que llevó a la reforma de la Constitución en el año 94, que entre otras cosas permitió la posibilidad de la reelección, ¿sí? ¿Me escuchan todos o...? Porque alguien escribió en el chat ahí que no se escucha. ¿Los demás escuchan? Bien, bien, bien. Sigo entonces. Esta reforma constitucional, entonces, en el año 94, va a permitir la reelección por un solo periodo del presidente en ejercicio. Y esto es importante por ahí tenerlo, porque luego vamos a ver cómo Menem va a querer modificar nuevamente la Constitución o forzar una interpretación de este artículo para ver si se podía presentar por un tercer mandato consecutivo. Pero bueno, hasta este entonces solamente un solo mandato, y Menem va a ser el primer presidente en hacer uso de esa posibilidad, porque va a ser reelecto en el año 95 con el 49,9% de los votos. Va a ser una victoria importante, le va a dar
a Menem mayoría, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y esto hacía pensar que esta segunda etapa de gobierno iba con este nivel de triunfo, le iba a dar la posibilidad de aplicar sin problemas el resto de las reformas, ¿sí? De seguir con el programa de privatizaciones, de seguir con las políticas neoliberales. Ahora vamos a ver que se fueron presentando varios obstáculos y que a pesar de tener mayoría en ambas cámaras, va a tener muchas dificultades para conseguir el mismo consenso que había logrado en su primera presidencia. Bien, tenemos que hablar entonces de la cuestión económica que se había resuelto, porque, a ver, como les dije, el plan de convertibilidad había tenido un éxito, habíamos conseguido la estabilidad monetaria, eso ayudó a consolidar la democracia, aseguró otras variables macroeconómicas. Lo que no se previeron, o mejor dicho, no se pudo evitar, fueron las consecuencias negativas de aplicar este plan, ¿sí? No solamente eso, sino que el hecho de que este plan y este programa de reformas haya sido hecho por facultades especiales que había tenido el presidente, fue dañando de a poco la división de poderes, ¿sí? Además, recuerden que habíamos hablado de que todo este proceso de privatización estuvo sospechado de corrupción, y eso también va a empezar a disminuir el apoyo popular que Menem tenía, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces. Bien, como les había dicho, ¿no? Y les había adelantado ya la clase anterior, esta convertibilidad tenía un efecto importante, que es que se sostenía con toma de deuda, con endeudamiento externo, es decir, sostener la paridad del peso igual que un dólar, dependía de toma de deuda, ¿sí? Esto claramente era un proceso difícil de sostener, que se te siguió forzando, y que obviamente después va a terminar en un mega endeudamiento que obviamente va a terminar siendo totalmente impagable en nuestro país, pero que va a ser un efecto que se va a sentir recién a partir del año 99, y bueno, que lo van a sufrir en mayor medida el gobierno de la Alianza, que vamos a hablar un poquito ahora, pero uno de los grandes problemas de ese estallido del 2001 fue precisamente el nivel de endeudamiento y la imposibilidad de nuestro país de pagar estas deudas, ¿sí? También, a ver, ¿por qué también se pudo tomar tanta deuda? Porque los organismos de crédito internacional, en este caso el FMI, a medida que Argentina iba cumpliendo con ese programa de reformas neoliberales, el FMI iba habilitando nuevas ayudas de emergencia, nuevos créditos, ¿sí? Por eso también la rapidez y el apuro que tenía el gobierno menemista en aplicar esas reformas neoliberales, porque al ir cumpliendo con el FMI se le iban habilitando nuevas formas nuevas líneas de crédito, exactamente, pensadas en el consenso de Washington, como lo dice Matías en el chat. Ahora bien, este era un programa que tenía una fragilidad, además de la debilidad de tener que tomar deuda para subsistir, también era muy sensible a los cambios en la política económica internacional. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el año 1994, el primero de estos cimbronazos, que va a ser una crisis financiera en México, que se va a conocer como el efecto tequila. ¿Sí? Va a generar una reacción en cadena en toda Latinoamérica, que acá en Argentina se va a sentir mucho, y vamos a tener 2 años de recesión económica, 2 años en donde tambalea este plan de convertibilidad, y empieza a mostrar ya la debilidad de nuestra economía. ¿Sí? Esta fortaleza que había tenido durante estos primeros años empieza ya a mostrar su falencia, si bien después hay un repunte en la economía porque Argentina consigue otros mercados, como en el caso de Brasil, va a seguir siendo muy sensible a cualquier cambio en la política económica internacional. Recuerden que habíamos hablado la clase pasada de la globalización, de este proceso de globalización de la economía,
Bueno, esta era una de sus consecuencias, que un hecho en otro lado del mundo terminaba impactando en nuestra economía. Les dije entonces, bueno, Brasil, una de las novedades de esta época es que Brasil se va a convertir en nuestro principal socio comercial, ¿sí? Hasta ese momento venía siendo Estados Unidos. Brasil se va a convertir en el mercado en donde vamos a poder ubicar muchísimos de nuestros productos, tanto bienes primarios como bienes de la industria automotriz, bienes de maquinaria, digamos, y va a generar un alivio, porque va a permitir a la Argentina tener superávit comercial durante unos años. Ahora bien, Brasil estaba en el mismo proceso que nosotros, ¿sí? Brasil estaba en plena implementación de un programa neoliberal, ¿sí? Y después vamos a sufrir el efecto de una fuerte devaluación que se va a producir en Brasil, que obviamente va a terminar impactando en Argentina. Bien, esto es más que nada para que vayamos viendo cómo se va desarmando, fueron armando los problemas económicos de esta época, ¿sí? Ya empezamos entonces a partir del 94 a ver los problemas de la convertibilidad. Seguimos. Bien, otros aspectos económicos, ya hablamos un poco, ya les adelanté lo de que nuestro nuevo socio comercial es Brasil. Pasamos a tener una dependencia de este mercado que después nos va a repercutir de forma negativa, pero el otro problema más grave que teníamos en nuestra economía local era el alto nivel de desocupación, que en el 95 llegó a ser una cifra récord del 18%. ¿Sí? Y a eso se le sumaban todas las consecuencias sociales negativas, y aumento de la pobreza, de la indigencia. Este nivel de desocupación no salió de un repollo, fue resultado del proceso de políticas de privatización, de los resultados de las políticas de flexibilización, que las habíamos hablado en la clase anterior. No obstante eso, va a continuar el proceso de privatización de empresas. En este caso van a ir por las empresas eléctricas, por los bancos, por los aeropuertos, ¿sí? Van a formar parte de la segunda etapa de privatización. La Argentina va a estar en un periodo en donde va a volver a incumplir los compromisos financieros, es decir, recuerden que bueno, venimos de un cimbronazo económico que tenía que ver con el efecto tequila. Argentina tenía, a medida que iba recibiendo créditos, también tenía que ir cumpliendo con la devolución de esos créditos. Bueno, este cimbronazo en la economía va a impedir que se pueda cumplir con el pago de estos créditos, y bueno, todo lo cual empieza a volverse un escenario bastante inestable, ¿sí? Bien, seguimos, entonces. Bien, sumado a estas cuestiones que son macroeconómicas, si se quiere, en la microeconomía, en la economía más cotidiana, más cercana a la gente, también se empezaban a sentir efectos negativos de estas medidas, sobre todo en lo que eran los ingresos de los sectores populares. Aumenta el porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza, que pasa del 16 al 27%, y va a llegar en un momento a ser casi lo mismo que había dejado Alfonsín. Luego, ya acercándonos al año 2000, este nivel de pobreza sigue subiendo, continúa subiendo, llegando a ser a casi del 40%, si recordarán algunos. Pero bueno, todo a lo cual marcaba, digamos, que la cuestión social y la cuestión del trabajo terminaba siendo una preocupación, al punto que Menem promete para esta segunda presidencia, bueno, que ahora iba a iniciar la etapa social del plan de reforma, ¿sí? Que bueno, la primera etapa fue la etapa de la transición hacia una economía de mercado, ahora iniciaba una etapa social.
hay que ver también que la flexibilización laboral, ¿se acuerdan que habíamos hablado que se había presentado ya en el año 92, que se había frenado luego por una serie de protestas de un sector del sindicalismo? Bueno, finalmente en el 95, una vez que gana las elecciones el gobierno, se aprueba este paquete de medidas de flexibilización laboral, que tenía, la justificación era que buscaban que a los empresarios tuvieran menos cargas a la hora de contratar personal, y sobre todo también tuvieran más facilidades a la hora de despedir personal, con la excusa de que, bueno, que estas condiciones ayudarían a generar más trabajo. Bueno, esto no pasó, no se crearon más fuentes de trabajo, solo se generaron trabajos precarios, es decir, con menos derechos y menos retribuciones para los trabajadores. El gobierno entonces va a estar en un dilema, nos dice el autor, exactamente, sí, exactamente, contratos basura, va a estar en un dilema en el que va a tener que decidir si atiende estos problemas sociales o si profundiza el camino de las reformas, ¿sí? Porque por un lado estaban los sectores del peronismo, los sectores de los sindicatos, que exigían que se vuelva a tener una política del peronismo clásico, que siempre atendió las demandas sociales, y por el otro lado estaba el sector del establishment, de los empresarios, que exigían nuevos horizontes, es decir, que se profundice este camino de reformas. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué era un dilema para el gobierno? Porque habían construido un consenso social entre distintos sectores, entre sectores que eran peronistas, sectores antiperonistas, sectores que eran de trabajadores, sectores que eran del establishment, es decir, en eso se basó el éxito del menemismo. Ahora bien, si se modificaba el rumbo económico para un lado o para el otro, terminaba alterándose ese equilibrio que se había logrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar Menem? Mantener el status quo, es decir, mantener el estado de las cosas, mantener el mismo rumbo, y tratar de buscar, digamos, seguir avanzando a la medida de lo posible con el programa de reformas que ya estaba planteado, esperando que el contexto internacional mejorara, ¿sí? Y entonces, ¿qué implicaba seguir con el mismo rumbo? Seguir con el sostenimiento del sistema de deuda, ¿sí? Seguir tomando deuda, seguir sosteniendo la convertibilidad, que era el corazón de esta política económica, y que además de ser el corazón del gobierno, era el valor que hoy en día la sociedad entera defendía, digamos. Era muy poco popular decir que se estaba en contra del uno al uno, porque la gente, la sociedad, los partidos, todos entendían que fue la mejor medida económica. Entonces, en base a eso también el gobierno, parándose en ese consenso, bueno, sostengamos este camino, sigamos tomando deuda, y esperemos que en algún momento mejore el contexto internacional, ¿sí? Seguimos entonces. Bien. Vamos a tener, veníamos de haber visto cómo los sindicatos en su momento apoyaron las políticas económicas. Vimos que fue después de una serie de negociaciones y un programa de incentivos y demás. Vimos que también no había un sindicato unificado, sino que había distintos sectores, pero que al final, hacia las elecciones del 95, la mayoría del arco sindical se había alineado con el gobierno. Bien. Esta cuestión de la CGT, sobre todo, volviéndose oficialista y demás, va a generar un vacío de representatividad dentro de lo que era el sector popular, el sector de los trabajadores, el sector de las clases más humildes, y va a generar que surjan nuevos grupos y también nuevas formas de protesta, ¿sí? Paréntesis, a medida que va empeorando la situación económica, también fueron desplazados los dirigentes de la CGT que habían sido abiertamente
peronistas, ¿sí? Que habían sido, sí, claro, menemistas, y tenían asumieron otra dirigencia sindical que venía a combatir, o sea, tenían posiciones más combativas, ¿sí? Eso fue uno de los cambios. Ahora bien, mientras tanto surgieron otros grupos, otras centrales obreras como la CTA o el MTA, que eran, que terminaban reuniendo a los sindicatos más de orientación de izquierda, a los sindicatos que eran decididamente opositores, y fuera de lo que eran los sindicatos, va a surgir otro actor social dentro del escenario de protesta que van a ser, perdón, no pasen todavía, los piqueteros, los movimientos piqueteros y los movimientos de desocupados y de jubilados, ¿sí? Entonces, por ahí capaz que los que son más grandes se acuerdan de Norma Pla, se acuerdan del Perro Santillán, se acuerdan de distintos dirigentes piqueteros, en este caso Norma Pla era representante del movimiento de jubilados, que van a recurrir a la modalidad de los piquetes, de los cacerolazos, para manifestar, bueno, obviamente, el descontento y con estas medidas económicas. Es importante decirlo porque van a disputarle el protagonismo y la iniciativa a los sindicatos, ¿sí? Porque claramente era un clima de época también, de ver cómo la gente empezaba a estar harta también de los sindicatos, sobre todo aquellos sindicatos que durante mucho tiempo pactaron con el gobierno, ¿sí? Bueno, se generan estos grupos de piqueteros, de movimientos desocupados, jubilados, que van a participar muchas veces de los actos que convocaba el MTA y la CTA. Van a ver, de pasar una etapa en la que casi no hubo paros, vamos a recuperar esa modalidad, y se van a realizar varios paros generales al gobierno de Menem, en que algunos van a ser convocados por la CGT, a los que se van a sumar las otras centrales, otros van a ser convocados por la CTA, que van a tener menos poder de fuego, pero en definitiva se vuelve a esta modalidad de conflicto social que va a ir escalando, ¿sí? Porque cuando hablamos de piquete estamos hablando de provincias que estaban meses y meses bloqueadas por cortes de ruta, ¿sí? Pero sobre todo en provincias donde la privatización de empresas generó una gran masa de desocupados, cuando se cerraron ferrocarriles, cuando se vendió YPF, cuando se terminaron quedando muchísima gente sin trabajo, se recurría a esta modalidad, y terminaba yendo a la gendarmería, hubieron varios muertos en estas protestas. Es decir, vayamos entendiendo cómo llega el ánimo social a el estallido del 2001, ¿sí? Seguimos entonces. Bien, en este contexto de conflictividad y de exacerbación de los ánimos, el ministro de Trabajo, en este caso va a ser Caro, va a presentar un nuevo programa de reformas laborales. ¿Por qué insistir con esta cuestión cuando claramente había tanta resistencia ya? Porque las reformas laborales estaban en la primera cuestión que exigían, en este caso el FMI. Era lo que más le interesaba al FMI, era precisamente reformar las leyes laborales, con esto que le decía, bueno, permitiendo la competitividad, es decir, permitiendo que pudieran contratarse con más facilidad trabajadores, pero al mismo tiempo reduciendo los daños si se despedía esa masa, ¿sí? Entonces, como era una de las primeras pedidos de los organismos internacionales, se terminó, el gobierno insistió en otra reforma laboral, ¿sí? En este caso quería volver a insistir con la modificación de las vacaciones, con el régimen de despidos. También, acuérdense que había quedado
pendiente en la primera presidencia el tema de las obras sociales, la desregulación de las obras sociales. El gobierno va a intentar nuevamente ir por ese camino. Obviamente que esta avanzada contra los derechos de los trabajadores va a convocar a nuevos paros, ¿sí? El gobierno va a, en vez de buscar una actitud conciliadora, va a sacar algunas de estas modificaciones por decreto, va a obligar a los sindicatos, en todo caso, a sentarse a negociar, y finalmente van a llegar a un proyecto consensuado entre el gobierno y la CGT, en el que, bueno, si bien se consigue reducir las indemnizaciones, que era algo de lo que el gobierno pretendía, se posterga la cuestión de las obras sociales, ¿sí? Eso se sigue postergando. Fue como un punto medio, y marca también, lo que por ahí el autor señala, que era el estilo de gobierno que tenía Menem, de por qué terminaba logrando apoyo a medidas que generaban tanto rechazo. Y la clave estaba, bueno, en esta modalidad de negociación, de sentarse a negociar, de la experiencia que le daba ya el trato con los sindicalistas, ¿sí? Bueno, esto en cuanto al ámbito laboral, digamos. Bien. Esta conflictividad se trasladaba también a las provincias, ¿sí? En contexto de crisis económica que se vivió sobre todo entre el 94 y el 96, con las consecuencias del efecto tequila, esto que yo le decía que se había entrado en una etapa de recesión económica, se va a sentir también en las provincias que van a recibir menos fondos de nación, ¿sí? Menos transferencias, y al tener menos fondos, y van a tener dificultades para el pago de sueldos, para cumplir compromisos. En algunas empresas, en algunas provincias ya se va a implementar la política de pagarle el sueldo a los trabajadores con bonos. Y hoy había otra cuestión, que estas provincias estaban obligadas a avanzar en las privatizaciones de tanto de empresas como de bancos provinciales para recibir fondos de emergencia, ¿sí? Es decir, este programa de reformas, había un ámbito que era nacional, que eran las empresas nacionales, que el Estado ya estaba vendiendo porque se lo pedían los fondos internacionales, bueno, y a su vez la nación le exigía a las provincias que también avance en la privatización y en la venta de empresas, ¿sí? Para que vayan también reduciendo su gasto. Generaba muchísimo rechazo a estas medidas, porque claramente cuando hablamos de privatización, ustedes ya saben que también estamos hablando de una masa de trabajadores que queda despedida. Entonces, sumado a esto, sumado a el retraso o la falta de pagos en los salarios provinciales, se empezó a generar movilizaciones y los cortes de ruta, y en algunos casos hasta terminaba con la destitución del gobernador, como pasó en Córdoba. Lo que sí, y es algo que se marca acá, no motivó en ningún momento el intento de intervenir alguna provincia. Por los límites que establecía la Constitución del 94, pero también porque estos conflictos provinciales estaban dirigidos hacia el gobierno nacional, digamos, como que se identificaba como que el causante de estos conflictos era la nación. Entonces, eso también terminaba disminuyendo el impacto que caía sobre los gobernadores, ¿sí? Porque en muchos casos, muchos gobernadores se resistían a aplicar estas políticas de privatización, pero paradójicamente apoyaban el programa nacional, ¿sí? Siempre y cuando no se metiera con el ingreso de las provincias, terminaban apoyando las medidas que tomaba el gobierno nacional. Bien, sigamos. Bien, en el marco ya sumado a la cuestión económica, al conflicto a nivel de conflicto en las provincias, a los nuevos métodos de protesta social, a la crisis económica, también había que hablar de la interna peronista, porque claramente ya se estaba transitando una segunda presidencia de Menem que
todos entendían que era la última, por lo menos la última de ese periodo, y además también recordemos que estábamos hablando de un periodo presidencial más corto, ¿sí? Entonces ya para el 96 se empezaba a hablar de la sucesión, quién iba a suceder a Menem como candidato para las próximas elecciones. También ya, con todos estos problemas que les comenté, ya se empezaba a hablar del fracaso de Menem al frente de esta administración. Y se empezaba a decir, bueno, que era un pacto rengo, es decir, alguien que ya no tenía posibilidades de seguir y que necesariamente había que hablar de un sucesor. ¿Quiénes van a ser los posibles candidatos o quienes se disputaban suceder a Menem? Por un lado vamos a tener a Eduardo Duhalde, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por el otro lado vamos a tener a Domingo Cavallo, el ministro más importante del gobierno. Y los dos van a disputar distintos aspectos de este legado menemista, porque por un lado Duhalde va a pretender quedarse con la estructura partidaria, es decir, él va a tratar de generar una alianza con otros gobernadores peronistas. Al ser gobernador de la provincia más grande, tenía un gran número de legisladores que le respondían directamente, tenía llegada con sectores empresariales, tenía llegada con sectores sindicalistas, y su primer objetivo era avanzar en el partido para pararse ahí y poder posicionarse como candidato a presidente. Además, su candidatura surgió como un resultado casi natural después de que él se manifestara en contra de la posibilidad de que Menem sea reelecto, ¿sí? A partir de rechazar esa posibilidad, es que bueno, que ya mismo, el mismo escenario ya lo fue posicionando como alguien que le podía competir a Menem. Del otro lado está Domingo Cavallo, ¿sí? Que él pretendía profundizar las reformas, ¿sí? Era visto también como competía con Menem en el sentido de que muchos decían que si el sistema se sostenía era gracias a Cavallo, y porque él fue, entonces entre Menem y Cavallo se disputaban a ver quién era realmente el padre de la criatura, ¿sí? No sé si alguien alguna vez escuchó hablar de esa expresión. Bueno, el padre de este plan, ¿quién fue el responsable? Y obviamente, entonces, Duhalde por un lado, con una posición más de volver al peronismo clásico, de hacer hincapié en la cuestión social. Duhalde tenía también este discurso, y por el otro lado una posición reformista. Entonces una posición populista, que entre comillas podía ser la de Duhalde, y otra posición reformista, que era la de Domingo Cavallo, ¿sí? Bien, los dos van a representar una amenaza a la autoridad política de Menem, ¿sí? Porque los dos, claramente, Menem todavía seguía siendo presidente, pero tenía este mote de ser el pato rengo, y además iba perdiendo popularidad, pero de manera estrepitosa, porque a medida que iba empeorando la situación económica, la situación social, iba cayendo el nivel de apoyo de la sociedad, ¿sí? Bien. Vamos, entonces. Ahora bien, esta situación entre Eduardo Cavallo, Menem, esta situación de poder va a ir escalando. Y acá hay que mencionarlo, hay una situación en esta disputa, cada uno va a utilizar el arma que tenía más cerca y a disposición. En el caso de Menem, obviamente que él tenía la estructura del gobierno, tenía la posibilidad de condicionar a los gobernadores para que no se acerquen al bando de Duhalde, tenía la posibilidad de utilizar una Corte Suprema que era totalmente adicta a Menem, tenía también la estructura partidaria a su favor. En el caso de Duhalde también tenía elementos de presión, porque al tener mucha influencia en legisladores, tanto diputados como senadores, él podía bloquear muchas de las normas y de las medidas de gobierno,
y también tenía el fondo del conurbano, es decir, una caja financiera importante, con la que terminaba muchas veces rescatando a algún que otro gobernador que era castigado por el gobierno por acercarse a él. Es decir, que entre los dos, entre Menem y Duhalde, había una disputa de poder importante. Y Cavallo también tenía sus armas. En principio, una opinión pública que le daba una mejor imagen que a Menem, ¿sí? Por esto de verlo a él como el garante de que se sostenga el 1 a 1. También tenía una buena llegada y una alianza fuerte con el establishment económico, es decir, con los empresarios que se habían beneficiado con las medidas de su gestión, y también había logrado llegar influencia no solamente al Ministerio de Economía, sino a otros ministerios. Ahora bien, a medida que se va produciendo esta disputa de poder, van aumentando los focos de conflicto, porque los gobernadores empiezan a rechazar esta política de castigo por parte del gobierno nacional, o de presión para que avancen en el proceso de ventas y de privatizaciones, y empiezan a rechazar las políticas de ajuste, las políticas de privatización, no solamente él, sino también los funcionarios del gabinete de Menem también van a empezar a tener cada vez menos tolerancia a las actitudes de Cavallo, que, como les dije, él estaba convencido que había que profundizar el proceso de reformas, va a presentar en el Congreso un nuevo plan de ajuste, y un plan que además le volvía a dar nuevas facultades, que este plan va a ser rechazado en el Congreso por, obviamente, los legisladores que respondían a los gobernadores, que respondían a Duhalde, y esto va a empezar a generar una molestia dentro de Caballo. Digamos, se suman distintas cuestiones. Recordemos que la reforma del 94 había creado la figura del jefe de gabinete, ¿se acuerdan? Bueno, cuando se pone en marcha también la jefatura de gabinete, se le recortan muchas de las facultades que tenía el ministro de Economía, ¿sí? Como en el caso del presupuesto, en casos de manejo de caja, y esto también va a ir reduciendo la influencia de Caballo. Todas estas causas, sumadas a denuncias cruzadas por corrupción, porque Caballo denunciaba corrupción de algunos políticos con algunos empresarios, como por ejemplo Yabrán, no sé si les sonará el nombre Yabrán. También denunciaba la venta ilegal de armas, que después, bueno, terminó siendo condenado Menem más adelante, después le quedó en libertad igual, pero bueno, estas denuncias por venta de armas, por corrupción, por gastos, por gastos sobre sueldos, se terminaban tirando. Caballo denunciaba a los legisladores lo denunciaban a Caballo, y todo este malestar que ya empezaba a notarse, termina en la renuncia y en la salida de Caballo en 1996, creando su propio partido, que va a ser Acción por la República, ¿sí? Entonces, fijémonos en esto, pensemos un poco en esto. 7 años de un gobierno que se había mantenido, que había conseguido reformar el Estado de una forma nunca antes vista, que había conseguido implementar un plan, que había sido reelecto, y ya estamos en el 96, a solo un año de la reelección, ya con una crisis de gobierno impresionante, ¿sí? Bien, seguimos entonces. ¿Quién va a ser el reemplazante de Caballo? Va a ser Roque Fernández, que era un economista que venía de la ortodoxia liberal, ¿sí? Alguien que no iba a representar ningún tipo de amenaza para el establishment, y él va a venir a implementar una continuidad de las políticas de Caballo, ¿sí? Con mayor mesura, si se quiere, pero en definitiva es una continuidad del sistema. Recordemos que Menem había optado por mantener el status quo de las cosas, es decir, por no generar grandes cambios en la política económica, ¿sí?
Entonces, por eso el autor dice que puso la economía en piloto automático, ¿sí? Como que, bueno, hay que seguir nomás por este camino. Continuó con el programa de reformas. Algunas de estas reformas van a ser acompañadas, ¿sí? Recordemos que ya tanto el Congreso como la sociedad y los sindicatos ya tenían mucho más recelo, ya no aprobaban ni acompañaban todo, ¿sí? Que sí se va a permitir la venta de aeropuertos, la venta de centrales eléctricas, la venta de otras empresas como Encotesa no va a avanzar, el presidente la va a tener que aprobar por decreto más adelante. Sí va a poder lograr reformar la edad jubilatoria para las mujeres que van a pasar de 60 a 65 años y crear un nuevo impuesto, digamos, que va a ser el 10% del IVA extendido a otros productos. Todo esto eran exigencias del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál era el objetivo entonces de esta gestión de Roque Fernández? Va a ser sostener las variables económicas, ¿sí? Esto que les decía yo, sostener las variables económicas hasta que las condiciones internacionales mejoraran. Es decir, patear el problema del déficit comercial, del déficit fiscal, para más adelante, cuando pudieran volver a tomarse créditos y volvieran a aumentarse las exportaciones. Que acuerden que eso va a pasar cuando se abra este mercado en Brasil, pero que luego se va a complicar por la devaluación. ¿Sí? Bien. Sí, Matías, pero eso ya se había logrado. Ahora en esta nueva reforma aumentó de 60 a 65. Eso después se derogó y hoy en día después se volvió a 60 años. Pero con esta reforma, en su momento, se aumentó de 60 a 65 años. Bien, seguimos. Entonces, hay que hablar acá de otro actor importante y otro aliado importante del gobierno, por lo menos que fue aliado durante la primera parte, que fueron los empresarios, los grupos empresariales que se beneficiaron de las medidas económicas liberales porque aumentaron su renta, muchos de estos empresarios absorbieron otras empresas, es decir, se volvieron mucho más grandes, y en definitiva fueron los principales aliados para que el gobierno llevara adelante todas sus reformas, ¿sí? El gobierno va a confiar, o mucho del éxito de su programa dependía de que los empresarios invirtieran en el país, es decir, que invirtieran en aumentar la productividad. Bueno, eso no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Y por qué los empresarios pronto empezaron a desconfiar del gobierno y desconfiar del éxito de esta segunda etapa? ¿Sí? Sobre todo porque muchos de ellos, por ejemplo, fueron beneficiados con medidas de incentivo que terminaban, por ejemplo, en el año 2000, que no había ninguna forma de saber que esas medidas de incentivo iban a continuar. También porque los precios internacionales no eran competitivos y no les generaban las ganancias en el tiempo en el que ellos pretendían, ¿sí? Es decir, la competencia terminaba, y acá hay una paradoja, porque lo que más pedían ellos eran posibilidades de competir, pero este mercado internacional terminó siendo demasiado exigente, y los empresarios, el riesgo que veían era muy alto, ¿sí? ¿Qué hicieron entonces? Aprovecharon la oportunidad y empezaron a vender empresas a capitales extranjeros. ¿Qué empresas? Empresas nacionales. ¿Por qué? En el proceso de privatización, muchos de estos grupos compraron activos y compraron acciones de las empresas que se vendían, ¿sí? Casi el 50% del proceso de privatización fue a parar a capitales nacionales. En este periodo se va a producir una venta de estos capitales hacia capitales extranjeros, y vamos a pasar a tener del 50% de empresas nacionales hasta tener menos del 30%, ¿sí?
y ahí sí, empresas como la del Grupo Macri, como Techin, empresas de alimentos como Mastelone, Bagley y demás, todas van a empezar a ser vendidas. Es decir que este proceso de poder invertir en el país no sucedió, ¿sí? Y también lo que sí sucedió es que los empresarios empezaron a comprar bonos de deuda, de nuestra propia deuda, que luego encima después el Estado les va a tener que pagar, digamos, cuando estalle todo por los aires, ¿sí? Pero es más que nada para ver cómo este principal aliado del gobierno empezó a desconfiar de estas mismas políticas y terminó ayudando también a la crisis del gobierno, ¿sí? Por ahí, esta parte en el texto está más complicado leerla, pero se trata de eso, ¿sí? En cualquier sistema económico es clave la confianza. Y en este caso, los empresarios dejaron de confiar en la política económica y eso empezó a generar esta fuga de capitales, ¿sí? En este caso, que cada vez más poderes extranjeros tuvieran más peso dentro de nuestra propia economía, ¿sí? Uno del ejemplo de esto, por ahí el más conocido, el más paradigmático, fue la venta de YPF. Si bien ya se había privatizado, el Estado seguía manteniendo una cierta cantidad de acciones. Bueno, estas acciones se terminaron subastando, se terminaron vendiendo a capitales extranjeros, que en este caso fue Repsol, que era una empresa española. Bien, seguimos. ¿Hasta acá? ¿Bien? Bueno, obviamente que en este contexto, la oposición tenía muchas chances de ganar terreno, de plantarse frente al gobierno, porque ya la popularidad del gobierno se había roto, había una interna dentro del propio partido, bueno, era un terreno fértil para que surgiera una oposición fuerte. Este va a ser el caso de la alianza, que va a ser la unión de el FREPASO, que era un frente nuevo, un frente progresista, y la UCR, ¿sí? ¿En qué se van a parar estos dos, este frente político? Se van a parar en una agenda que va a tener a la corrupción, a la denuncia de corrupción y a la falta de respeto a las instituciones como los principales temas de su campaña, ¿sí? Después, a ver, es importante decirlo porque vienen sobre todo desde el FREPASO venían a hacer, era una fuerza que se planteaba ser como una fuerza más de carácter intelectual, más de carácter de centro, ¿sí? No tenían un discurso muy reformista, sino más bien un discurso institucionalista o moralista, si se quiere decir, parándose en la indignación que generaban todas las denuncias por corrupción, a eso se le suma la falta total de confianza en la justicia, porque teníamos una Corte Suprema que respondía totalmente a Menem con lo que se conocía como la mayoría automática, es decir, una mayoría de jueces que votaba lo que quería el presidente. A eso se le sumó también el atentado a la AMIA, y la falta de investigación, la falta de justicia, ese montón de situaciones que iban generando hartazgo en la ciudadanía, ¿sí? Ahora bien, si bien denunciaban esta corrupción, denunciaban la falta de respeto a las instituciones, había una cuestión con la que no se metían, ¿sí? Que era el programa de convertibilidad, el 1 a 1. Porque habíamos hablado, ¿no? Que este programa tenía un consenso total, digamos, en todos los partidos políticos, en la mayoría de los partidos políticos. Nadie se atrevía a decir, bueno, había que eliminar el 1 a 1, porque a nadie se le ocurría otro programa que pudiera que mejorar o pudiera superar a la convertibilidad. Entonces, lo que ellos proponían no era eliminar la convertibilidad, sino solamente corregir los errores que había cometido Menem por su forma de administrar, por la corrupción, por la forma personalista en decir las cosas. Lo que ellos decían, bueno, vamos a mantener la convertibilidad, pero lo vamos a
vamos a institucionalizar, ¿sí? Que las decisiones pasen por el Congreso y demás. Ahora bien, todo este tema de discusiones sobre corrupción, sobre institucionalización, la verdad que a la gente que estaba en los barrios, que no podía pagar el plato de comida, mucho no le interesaba, o sea, como se imaginarán ustedes, esta discusión. Entonces, buscaban también la forma de acercarse a los reclamos de los movimientos desocupados y de los sindicatos, aunque sin profundidad. ¿Por qué? Porque tampoco querían espantar a los sectores más moderados y más de centro que tenían en su propia fuerza, ¿sí? No eran una fuerza revolucionaria, eran una fuerza moderada de centro y que tenía, digamos, y que también quería tener contactos con el establishment o con cierta parte de los empresariados. Entonces no, tampoco le convenía embanderarse con la bandera de los desocupados, aunque sí lo que van a hacer, van a sumar a su plataforma la denuncia del clientelismo, el manejo arbitrario de los recursos públicos. Estamos hablando de clientelismo porque estamos hablando, bueno, de una red de beneficios sociales, una red de ayudas económicas que se utilizaban para tratar de paliar la pobreza que se había generado, que obviamente terminó siendo insuficiente porque esa masa de pobres, esa masa de desocupados, desbordaba por todos lados y no había ningún tipo de política social que pudiera contener eso. Bueno, la alianza va a denunciar que, bueno, se utilizaban recursos del Estado para hacer el clientelismo y que no se atacaban las verdaderas causas de la pobreza. ¿Cuál era, si se quiere, la fortaleza de la alianza en un sentido? Es que el FREPASO venía siendo una fuerza innovadora, donde estaba Chacho Álvarez, Graciela Fernández Meijide, tenían un discurso innovador en la política, pero no tenían estructura, porque estaban presentes en Buenos Aires, estaban presentes en Santa Fe, en las provincias y ciudades más grandes, pero no tenían llegada realmente a lo que era el interior del país, no tenían estructura fuera de lo que era su propio partido, que sí era el caso de la UCR, ser un partido centenario, por supuesto que tenía una estructura nacional, tenía una doctrina, tenía una organización, entonces, pero estaba un poco deslegitimada la UCR, porque bueno, todavía estaba fresca en la memoria de la gente la hiperinflación. Entonces, como que el FREPASO sumó su aire fresco, por así decirlo, su espíritu innovador, la UCR sumó su estructura, y entre los dos convergieron o se complementaban. Luego, igual, vamos a ver que esta unión va a sufrir sus problemas porque, sobre todo, cuando tengan que elegir la fórmula presidencial, y sobre todo porque la UCR, al ser un partido centenario, también era celosa de tener que compartir estrategia con un frente nuevo, con un frente que no tenía historia, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante que más allá de que en este momento el contexto les sirvió y se fortalecieron, luego esta alianza va a mostrar muchos problemas internos. ¿Sí? Sigamos. Bueno, en el otro lado, lo teníamos a Eduardo Duhalde, vamos a tener, él va a intentar, bueno, acuérdense que él seguía intentando avanzar sobre la estructura partidaria, va a proponer a su esposa, a Hilda Chiche Duhalde, como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Va a sufrir, van a haber varios sucesos, digamos, que van a complicar o van a ir restándole fuerza a Duhalde. Uno fue la aparición del periodista José Luis Cabezas, asesinado. Todo indicaba que había sido este empresario Yabrán, a quien él estaba siguiendo, digamos, y Duhalde lo que va a hacer, bueno, es denunciar una especie de complot en su contra, digamos, y todavía una situación en la que la gente, a todas las demandas va a sumar el reclamo por la maldita policía, es decir, porque lo que se decía es que la policía
fue el responsable de la muerte de José Luis Cabeza, ¿sí? Bueno, en este contexto, sumado a todo lo que ya hablamos, se va a producir la primera victoria de la alianza, y por primera vez desde el 87 va a perder el peronismo, ¿sí? Entonces, el peronismo venía ganando cada 2 años, bueno, ahora en el 97, por primera vez, vuelve a perder las elecciones, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde gana Graciela Fernández Meijide, y a nivel nacional también gana la alianza, ¿sí? En este contexto se produce algo particular, porque Menem va a salir a celebrar el hecho de que tanto el sector de Duhalde como el sector de la alianza, ninguno de los dos cuestionó la convertibilidad. Es decir, que los dos estaban de acuerdo con la convertibilidad, por eso él lo consideraba como una victoria de su política, de su modelo de hacer política. Va a insistir con la posibilidad de presentarse nuevamente a una elección, aun cuando la Constitución se lo prohibía. Va a buscar reformar la Constitución, no a través del Congreso, no le van a dar continuidad a ese proyecto, y después va a ir a intentar en la Corte Suprema llegar a que se interprete de otra manera el artículo de la Constitución. Porque él decía, bueno, como se había reformado la Constitución, consideraban que ese era su primer mandato con una Constitución nueva. Pero bueno, después de varias denuncias y de varias amenazas, de generar realmente una movilización masiva, la Corte Suprema termina denegando esta posibilidad, y a Duhalde no le va a quedar otra que nombrarlo a Eduardo Menem como su sucesor, o como el candidato para las elecciones presidenciales. En el otro lado, la fórmula va a terminar siendo la de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, que va a ser resuelta después de una interna, después de un llamado a una interna abierta que va a realizar la alianza. Bien, sigamos. El triunfo de la alianza, entonces, que fue en octubre del 99, va a traer en un primer momento un cierto entusiasmo, porque la gente va a confiar realmente que se va a producir una renovación de la política, ¿sí? Ahora bien, la alianza había ganado a nivel nacional, pero en las principales provincias seguían en manos del peronismo. Y además también el peronismo va a controlar el Senado, y iba a seguir teniendo el presidente Menem, el expresidente Menem en este caso, la mayoría automática en la Corte Suprema. Es decir, que te seguían conservando una gran cuota de poder. Y también acá se empezó a mostrar la debilidad de la alianza, porque habían llegado a la presidencia, pero internamente no tenían un trabajo en conjunto, porque en muchas provincias la UCR fue sola, sin candidatos del FREPASO, y después, obviamente, una vez en el poder, empezaron las disputas por quiénes se quedaban con los cargos, quiénes se quedaban con el poder. Bueno, esto va a ir debilitando la alianza. Y en materia económica, ya en el 98 había empezado una recesión económica, ya se sentía el nivel de endeudamiento, que era, nivel de endeudamiento en el sentido de que ya fue insostenible, no había de dónde conseguir más crédito para sostener la convertibilidad, ¿sí? Lo que va a llevar, obviamente, a pensar en nuevos programas económicos, y a la vuelta de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. Esto, sumado a la renuncia de Chacho Álvarez, va a poner al gobierno en un estado de crisis total, ¿sí? Sigamos entonces. Esta crisis, entonces, se va a ir gestando, bueno, primero por el nivel de endeudamiento, segundo, por el programa económico que va a intentar aplicar Cavallo, que hablaba de una nueva toma de deuda que se llamaba el mega canje, que era buscar la forma de reconvertir la deuda, que no terminó teniendo ningún tipo de efecto. Y otra medida, o la más importante, y la que terminó causando el estallido, que fue el corralito, ¿sí?
porque en este tiempo también se produjo una formidable fuga de capitales en muy poco tiempo, tanto capitales extranjeros. Recuerden que la economía estaba fuertemente extranjerizada, entonces todos esos capitales extranjeros empezaron a salir de manera apresurada del país, y en diciembre del 2001 se implementa la medida conocida como el corralito, que era la imposibilidad de que los ahorristas retiren su propio dinero de los bancos, ¿sí? Por la escasez totalmente de reservas que había en nuestro país. Esto va a generar los cacerolazos del 19, del 20 de diciembre, con manifestaciones, con represión, donde van a morir muchísimas personas por los hechos de represión, y lo que va a terminar en esta imagen del presidente de la Rúa renunciando y abandonando la Casa Rosada en helicóptero, ¿sí? El país va a quedar sumido en una total crisis social, económica, y también de representación política, donde la gente lo que salía a pedir era que se vayan todos. Intentó incluso prender fuego el Congreso. Vamos a pasar en una etapa en donde hace falía en nuestro país, es decir, no vamos a tener, no va a haber nadie a cargo del Poder Ejecutivo. Vamos a tener una etapa de 5 presidentes en 15 días, y luego, en el 2002, la Asamblea Legislativa va a nombrar a Eduardo Menem al frente de la presidencia, bueno, que se va a encargar de tratar de ordenar lo más posible la economía, con Roberto Labaña como ministro, y finalmente hasta que llaman a elecciones en el 2003, ¿sí? Pero iniciando otro proceso histórico. Bien, exactamente. Antes de eso, claro, uno de esos 5 presidentes, que fue Adolfo Rodríguez Sá, va a declarar el default en el país, que es decir, dejar de pagar la deuda, que ya realmente no había cómo pagar esa deuda. Así que bueno, eso es más que nada, y acá más o menos llegamos al final ya del material. Así que bueno, preguntas, dudas. ¿Les resultó fácil entender? ¿Pudieron seguir? Bueno, ¿les parece que vayamos a resolver el preguntero entonces? Muy bien, vamos entonces a ir a algún compañero que comparta las preguntas y vamos resolviendo con el Power o con el material. Son preguntas fáciles, así que activen sus micrófonos, ¿sí? O escriban por el chat, pero si quieren activar el micrófono, lo pueden hacer. Bueno, la primera entonces. ¿En qué año se creó la CONADER? A, 1983, B, 1984, C, 1985, D, 1987. A ver, vamos a darle unos minutitos. Bien. La respuesta es la A, 1983. ¿Sí? Recuerden responder en base a lo que dice el material, ¿sí? Porque por ahí se encuentran otra cosa en otro lado, no importa, porque acá lo que va a importar es lo que diga el material que tienen ustedes. Bien, segunda pregunta. ¿Cómo se llamó el programa económico que implementó el ministro Surruil en 1985? A, plan de reorganización sindical, B, plan austral, C, plan primavera, D, plan de convertibilidad. Bien. Muy bien. B. Muy bien. B, plan austral. Recuérdense el plan austral, el plan primavera,
fue en el 87. ¿Sí? Sigamos. ¿Cuál fue el objetivo de la convocatoria a la firma del acta de concertación? A, establecer un compromiso triangular entre empresariados, sindicatos y partidos. B, establecer las condiciones de elección de las autoridades gremiales. C, conformar el tercer movimiento histórico. D, establecer coincidencias mínimas para fortalecer el régimen democrático. Está un poquito más compleja, pero ahí les doy un tiempito para, si quieren revisar el material o el Power. Bueno, la respuesta correcta es la D. Esta vi que le costó un poquito más. ¿Sí? Acuérdense que en esto hay varios pactos. Está el acta de concertación, está el acta de compromiso, después está el discurso de Parque Norte. Acuérdense bien de lo que dice tal cosa y cómo está escrito textual, ¿sí? Porque por ahí parece que dice lo mismo, pero por ahí en una palabra cambia y ya se les complica, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos con la siguiente, pregunta 4. ¿Qué establecía la ley de obediencia debida? A, eximía de responsabilidad penal a oficiales que hubieran demostrado que solo cumplían órdenes durante la dictadura. B, establecía una fecha tope para la presentación de denuncias a militares represores. C, establecía la responsabilidad de todos los militares que hubieran cometido delitos de lesa humanidad. D, extinguía las condenas a los militares. ¿Respuesta correcta? La A, muy bien. Vi que la mayoría respondió la A, muy bien, perfecto. Vamos entonces a la pregunta 5. ¿En qué año comenzaron los primeros levantamientos militares? A, 1983, B, 1984, C, 1985, D, 1986. Bien, veo que les está costando también un poquito más. Es en el año 85. Recuerden que también fue el año en el que empezaron los juicios a las juntas, ¿sí? Por eso también la reacción de los levantamientos. Traten por eso, cuando sean una pregunta de años, que por ahí es más difícil recordar, traten de relacionarlo con algún hecho histórico, ¿sí? Si ustedes se acuerdan que los juicios empezaron en el 85, también van a relacionar que, bueno, que ese año empezó, o se empezaron a producir los levantamientos militares precisamente en rechazo a estos juicios, ¿sí? 6. ¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones de medio término de 1987? A, el peronismo gana a nivel nacional, pero pierde en provincia de Buenos Aires. B, el radicalismo gana a nivel nacional, pero pierde en provincia de Buenos Aires. C, el peronismo gana a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires. D, el radicalismo gana a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la respuesta? Fíjense que acá las respuestas se parecen bastante, entonces tienen que leer bien, bien, bien lo que dice. La respuesta correcta es la C. Gana a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Pues son elecciones de medio término. Recuerden que estamos hablando de elecciones de medio término, ¿sí? 7. ¿Qué hecho acelera la entrega del poder anticipadamente de Alfonsín a Menem? A, el levantamiento militar en Montecaseros. B, la hiperinflación. C, el fracaso del Plan Austral. D, ninguna es correcta.
Bueno, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué no? Porque ahí veo que algunos pusieron todas son correctas. Fíjense, porque si dijeran los levantamientos militares en general, o los fracasos económicos en general, ahí sí podríamos decir son todas correctas, ¿sí? Pero en este caso está hablando de, por ejemplo, por eso ponen puntualmente un levantamiento militar, el fracaso del Plan Austral que ya había sido en el 85, ¿entienden? Fíjense, por eso también analicen bien las respuestas. En este caso es la hiperinflación, ¿sí? Que fue el hecho puntual de por qué se volvió insostenible continuar con el gobierno, ¿sí? Los otros estamos hablando de hechos que venían ocurriendo a lo largo del mandato. Bien, ¿en qué año comienza a ser aplicado el plan de convertibilidad? 1989, 1990, 1991, 1992. Bien, creo que todos están bien en sintonía. La C. Muy bien. 91. Vamos con la 9. ¿Qué implicó la declaración de emergencia económica solicitada por Menem al Congreso? A, la transferencia de facultades legislativas al presidente. B, la autorización para nombrar a Domingo Cavallo como ministro. C, la autorización para llevar adelante privatizaciones. D, todas son correctas. Acuérdense, es la declaración de emergencia económica, ¿sí? Tengan en cuenta bien, piensen bien. La respuesta entonces es la A, porque esta emergencia económica transfiere facultades legislativas con las que luego el presidente va a poder llevar adelante las privatizaciones, ¿sí? Pero puntualmente la declaración de emergencia es transferencia de facultades legislativas. ¿Sí? Lean bien, por eso les decimos, no se apresuren a responder. Ahora estamos haciendo un simulacro y tenemos el material al lado, pero cuando estén en el examen, no se apresuren a responder de entrada en la grilla. Ustedes ahora en el examen van a tener que responder en una grilla. Lean bien, ¿sí? Bien. ¿Cuál fue la principal medida del plan de convertibilidad? A, la liberalización de los mercados. B, la paridad en el tipo de cambio. C, la desregulación de la economía. D, la apertura comercial. Muy bien. Muy bien, bien. B, la paridad en el tipo de cambio. No les puse 1 a 1 porque si no ya era muy fácil, ¿no? Bien. 11. ¿Qué resultados tuvo la aplicación de la convertibilidad en los primeros años? A, incrementó el déficit fiscal. B, disminuyó la desocupación. C, incrementó la inflación. B, D, disminuyó la inflación. Muy bien, perfecto. La D. Creo que la mayoría lo entendió bien esa parte. Sigamos entonces. ¿Qué objetivos tuvo la reforma del Estado llevada adelante por Menem? A, reducir el tamaño del Estado. B, desregular el mercado. C, descentralizar servicios a las provincias y municipios. D, todas son correctas. Bien. La respuesta es la B. Todas son correctas, ¿sí? Todas esas cuestiones. Vean bien las preguntas. ¿Cuál va a ser la relación de los sindicatos con las medidas del primer gobierno menemista? ¿Sí? Fíjense bien. A, acompañamiento de un sector minoritario a las medidas. B, acompañamiento de un sector mayoritario a las medidas. C, una oposición moderada de la mayoría. D, una oposición total a las medidas. ¿Cuál es la respuesta? Bien, bien, veo que todos están en sintonía, es la B. Muy bien. Sigamos entonces, la 14.
¿Qué condición puso el radicalismo para continuar con la reforma constitucional de 1994? A, el reemplazo de 3 jueces de la Corte Suprema. B, la prohibición de la reelección presidencial. C, la creación de la jefatura de gabinete. D, ninguna es correcta. La respuesta correcta es la A, ¿sí? Eso fue lo que pidió Alfonsín para sentarse a hablar de la reforma, ¿sí? Porque los otros son, primero, prohibición de la reelección presidencial, no puede ser porque reelección presidencial hubo, ¿sí? Y el radicalismo acompañó. Y la creación de la jefatura de gabinete ya fue cuando ya la reforma estaba en marcha. Entonces, para sentarse a hablar de la reforma, recuerden que había pedido esta condición, ¿sí? 15. ¿Con qué porcentaje es reelecto el presidente Menem en 1995? A, 51,75, B, 49,9, C, 40,9, D, 49,75. La respuesta es la B. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuál fue la principal problemática a resolver desde lo económico durante la segunda presidencia de Menem? Inflación, pobreza, desocupación, desinversión. La respuesta correcta es la C. Recuerden que ese fue uno de los principales cuestiones, ¿sí? La pobreza era, pero no era una preocupación en sí, ¿sí? La desocupación sí. 17. ¿Qué causas motivaron la renuncia de Caballo como ministro de Economía? A, enfrentamiento con los gobernadores y el funcionario de gobierno. B, freno a nuevos proyectos de reforma. C, recorte sus facultades con la creación del jefe de gabinete. D, todas son correctas. Bien, es la D, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces, la 18. ¿Quiénes fueron los nuevos protagonistas de la protesta social durante el segundo gobierno menemista? A, los sindicatos nucleados en la CGT. B, los nuevos sindicatos como la CTA y el MTA. C, los movimientos piqueteros y de desocupados. D, ninguna es correcta. Bueno, en este caso es la respuesta C, ¿sí? Estamos hablando de nuevos emergentes, de nuevos actores protagonistas. En este caso, los sindicatos pueden ser nuevos, o sea, tener nuevos nombres, pero siguen siendo un actor que ya existe, que ya existía, aunque tengan otros nombres ahora. En este caso, los piqueteros y los desocupados era algo novedoso, ¿sí? Por eso estamos hablando de nuevos protagonistas. 19. ¿Qué motivó la renuncia de Carlos Chacho Álvarez a la vicepresidencia en el año 2000? El programa de ajuste, la llegada de Caballo al Ministerio de Economía, el escándalo por sobornos en el Congreso, de la implementación del corralito. La respuesta es la A. Es la C. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando del año 2000 y el corralito se implementó en el año 2001. ¿Sí? Entonces no puede ser esa respuesta. Bien, pensemos. Entonces la última. ¿En qué año fue designado presidente por la Asamblea Legislativa Eduardo Duhalde? 99, 2000, 2001, 2002. Bueno, esta es re fácil.
Bien, en el año 2000. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron responder de una o tuvieron que responder mirando sí o sí al material? Algunas cosas se acordaban sin dificultad. Si se acordaron algunas cosas sin dificultad, es porque van bien. ¿Sí? En Portaflor te pone ahora a repasar, y ahí por lo menos te das cuenta de si necesitas reforzar, necesitas volver a leer, ¿sí? Si respondiste bien algunas de entrada, es porque están reteniendo muchas cosas, ¿sí? Así que, bueno, me alegro, sí. Pero fíjense, entonces, consejos. Lean bien las preguntas, lean bien las respuestas, porque a veces cambia una palabrita, una I, una O, la pregunta puede ser capciosa, la respuesta también, entonces no se apresuren, lean las preguntas, lean bien las respuestas, piensen las respuestas, porque por ahí, con una cuestión de hacer una mínima relación con otra fecha, con otro hecho, ya les va a dar la respuesta, ¿sí? Utilicen los Power para ayudarse en la lectura. Yo sé que por ahí hay textos que son pesados porque tienen muchos nombres, muchas fechas, pero concéntrense en estudiar los procesos. Cuando una vez que entiendan los procesos, los nombres y las fechas ya van a ir apareciendo solas, ¿sí? Los voy los pregunteros se le va a pasar, y bueno, sí, es rebuscado, pero a veces preguntan porcentajes en los exámenes, ¿sí? Por lo menos de alguna cuestión que tiene que ver con esto, índice de desocupación, o índice de pobreza, o de inflación, más a veces preguntan, ¿sí? Ustedes tienen la suerte que este material no tiene tanto porcentaje, y tanto número, y tanta cuestión técnica como otros años, donde sí ya se metían con el detalle de qué interés tenía el crédito que se iba tomando. O sea, ustedes este año no tienen esa cuestión, ¿sí? Por eso le digo, no se concentren en memorizar los números, porcentajes, pero sí traten de ir analizando. Si estamos hablando de un alto número de desocupación, bueno, y lo importante es eso, que llegó a un nivel alto, ¿a cuánto? Y ahí más o menos se van a acordar, pero no se memoricen los números de maneras aisladas, ¿sí? Nombres, a veces suele preguntar nombres de los ministros, digamos, ¿quién fue el ministro de Economía de Alfonsín? ¿Quién fue el ministro de Economía de Duhalde? ¿Sí? Esas cosas sí se suelen preguntar porque son importantes. ¿Quién fue el líder de la oposición en los sindicatos? Esas cosas sí, son a veces, de las 40 preguntas y de las 12 de historia, también tengan por ahí una o dos, tal vez puedan ser de nombres y fechas. El resto va a ser más que nada de proceso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, gracias a ustedes por participar en el chat, mientras se iba dando la clase. Muy interesante todo lo que fueron diciendo. Gracias por el respeto también, por escuchar. Así que bueno. Y bueno, y gracias a los compañeros de la JUP que organizan todos los años estas charlas, todos los años sacrifican sus vacaciones para estar al lado de los estudiantes. Y bueno, y si ingresan a la carrera, que seguramente la mayoría de ustedes lo va a poder hacer, sepan que van a estar ahí los chicos todo el día con ustedes, de que abre hasta que cierre la facultad, van a estar pendientes de lo que ustedes necesiten. Así que bueno, yo en mi parte agradezco tener la oportunidad de enseñar, porque bueno, ¿sabes? Al ser concejal no tengo permitido enseñar en una escuela ni nada, pero a mí me encanta dar clases de historia, porque es lo que me apasiona, así que bueno, también le agradezco la posibilidad de poder dar clases. Y bueno, les deseo, si no hay más preguntas sobre esto,
les deseo por mi parte muchísimos éxitos en el examen. Esto nada es nada del otro mundo, es sentarse, leer y tratar de analizar, ¿sí? Leer, y así va a ser toda la carrera. Así que, bueno, les deseo muchísimos éxitos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos ustedes, chicos, y muchísimas gracias a la profesora Magda por la predisposición y por el tiempo que puso para darles a ustedes esta clase, que la verdad, la idea es que tanto con las clases o con los PowerPoint que le damos y los pregunteros que hoy resolvieron en esta última clase, puedan servirle de ayuda, puedan perderle el miedo al mundo y vayan seguros de que van a ingresar a la carrera, porque nosotros somos conscientes de que a cada clase con cada PowerPoint que le va a servir de ayuda para el estudio, van a poder ingresar y ser el nuevo ingreso que es en Facultad de Derecho. Así que vamos a estar pasando el preguntero que hoy resolvieron para que lo tengan, para